De nuevo con ustedes aquí en Control y Pensini por Globovisión. Para mí es un placer y un honor tener al doctor Reni Jagoszewski. El otro día tuve la oportunidad de estar en una conferencia que él dio. Tiene 5 libros publicados, ya va a sacar su próximo libro, PhD en Psicología, conferencista internacional, escritor de 6 libros de autosuperación y coach gerencial. Nosotros en Venezuela nos hemos tenido que adaptar en estos últimos años a muchos cambios. Y yo lo que quería es que compartieras con nosotros cómo el ser humano, cómo puede tumbar esa barrera del cambio, porque muchas veces uno sabe lo que uno tiene que hacer, no lo hace, uno no se sale de su zona de confort. ¿Cómo rompemos eso y cambiamos las cosas? Bien, ciertamente ese es un tema álgido, un tema neurálgico, concreto, que tiene que ver con el universo del crecimiento. Las personas están sometidas al cambio, quieran o no. Quizás la parte difícil es aprender a moverse con el cambio, aquel que se resiste a nuestros paradigmas, a nuestras creencias, a nuestros valores, a nuestras costumbres. El ser humano es un ser de hábito que vive en una gran contradicción. Por una parte, somos personas que tenemos curiosidad y creatividad, lo cual nos mueve hacia adelante, hacia el cambio, pero al mismo tiempo nuestro cerebro se resiste a esos cambios y fundamentalmente nos sentimos cómodos en el universo del hábito. Algunas personas esgrimen algunos argumentos, por ejemplo, yo soy así. Es decir, yo soy así, es como, este es mi temperamento, no existe mayor posibilidad de que yo pueda ser distinto. Por fortuna, la psicología y la neurociencia han probado que eso no es cierto, porque el cambio fundamentalmente se hace en el cerebro. Es decir, cambiar un hábito implica cambiar un esquema de emociones, implica cambiar un esquema de pensamientos que casi siempre se autoperpetúa. Las personas tendemos a darnos la razón. Eso se llama recursividad. Cuando tú ves dos personas discutiendo con ideologías distintas, cada uno esgrime argumentos que le dan la razón a su punto de vista, pero se niegan a ver el lado positivo que el otro plantea. De manera que hay una especie de ceguera cognitiva, una especie de ceguera mental que tiende a ser voluntaria. Es como un punto ciego. Las personas no queremos ver aquello que nos obligaría a cambiar. ¿Es posible el cambio? Sí. ¿Qué es en esencia lo que hay que hacer? Lo primero es quererlo. Hay que tener una cierta pasión emocional por el cambio. Se trate de bajar de peso, se trate de meterte a vegetariano, se trate de irte a vivir a otro país. Hay que quererlo, sin asomo de duda. Es decir, si una persona tiene el conflicto de bajo de peso, pero comer es muy divino, o me mudo, pero es que si me mudo tendría que dejar a mi madre. Cuando tienes esa dualidad, esa lucha interna, esa fragmentación en la determinación, es débil el impulso del cambio. Quererlo. Lo segundo es que tienes que creer que es posible. De manera que tiene que haber un voto de fe, un voto de confianza, un voto de esperanza de que ese cambio es perfectamente lograble para ti. Porque tú puedes creer que tu hermano sí, pero tú no. Porque tu pareja sí, pero tú no. Quererlo, creerlo. Hay que crearlo en la mente. No se materializa algo que no está en nuestra mente. Si no está en tu mente, no está en tu vida. De manera que quererlo, creerlo, crearlo. Y luego viene la fase de la acción. Tienes que iniciarlo. Es decir, hay que salir de la agenda, hay que salir de la mente y entonces motorizar por vía de la conducta práctica esos hechos. Y hay que sostenerse. Esta es una de las partes críticas, porque el cerebro no le gustan los cambios grandes. El cerebro admite los cambios pequeños. El famoso método Kaizen. Si tú eres capaz de hacer un cambio pequeño hoy y lo sostienes en el tiempo, es como aquel cuento de la rana sancochada. Es decir, tú pones el agua caliente y colocas la rana y ya salta. Pero si la colocas y pones fuego lento, termina sancochada porque no se resiste al cambio de temperatura. Doctor Reni Jagoszewski, el otro día utilizaste un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el doctor Camilo Cruz, que es el de la vaca. Sí. ¿Nos puedes resumir cómo es el cuento de la vaca y qué tiene que ver esa vaca con ese cambio? Sí, normalmente está esa historia de la vaca, algunas otras como el halcón y la rama, que lo que nos enseña es que a veces el que no quiere cambiar por conciencia, es decir, el que no toma voluntariamente la decisión y estratégicamente despliega un plan para moverse hacia el cambio, casi siempre la vida lo empuja a cambiar. Lo que para nosotros es una crisis fundamentalmente es un cambio forzado. Si alguien te dice ya no te quiero y tú te empeñas en que te quiera, vas a tener un problema. De manera que esa famosa historia de la vaca o de la vaquita lo que nos muestra es que una persona que vivía una vida aparentemente cómoda se encuentra con una situación en la que la vaca que le daba sustento es lanzada por un barranco y aquella persona que lanza la vaca y siente que ha dejado desprovista a esta familia de su manutención fundamental, de su provisión de leche, donde sacaban queso, después de 2 o 3 años cuando los viene a visitar para disculparse y decirle lamento mucho haberle lanzado su vaca por el precipicio, se lleva la gran sorpresa de que aquellas personas que casi que vivían en la indigencia ahora
se ven prósperos, bollantes, viviendo en cierta abundancia. La metáfora es que generalmente aquello que nos obliga a cambiar y que inicialmente podemos estigmatizar de malo, de negativo, porque nos lleva a experimentar emociones intensas que no deseamos, en realidad a mediano y a largo plazo terminan convirtiéndose en una bendición. Hay cambios que son forzados, pero son positivos. No todo lo placentero es bueno y no todo lo displacentero es malo. Esa es una asociación que hay que romper. Una persona que corra 42 kilómetros tiene que hacer un gran esfuerzo y eso no significa que sea malo. El dolor de muela cuando te la van a extraer o a reparar puede ser que sea negativo, pero es necesario. De manera que hay remedios amargos que curan. Claro, mira, tú hablas también de esa voluntad de cambio, la visualización de todos los objetivos que uno quiere. Por ejemplo, no solamente una persona que quiere perder peso. Vamos a suponer que a alguien le dieron la mala noticia que tiene una enfermedad que puede ser curable, pero puede ser mortal, por ejemplo, un cáncer. Estos cambios también pueden ser parte de su vida, lo puede acoplar a su vida del día a día. Sí, absolutamente. Has tocado un tema realmente puntual, porque nosotros tenemos la tendencia todavía médica, con 50, 60 años de atraso, esa visión positivista, corporalista, donde el médico tiende a curar es el cuerpo, pero ignora al sujeto, a la persona. Se le olvida que esa relación de cuerpo solo con bisturí o con fármaco ya ha pasado científicamente en el tiempo y como dice Damasio, ahora no se puede entender sino un gran paquete de mente, cerebro, cuerpo y emociones. No hay forma de separar esos cuatro aspectos. En el 1977, Candace Pert hizo un descubrimiento extraordinario, que los pensamientos motorizan cambios químicos en el organismo. Y ella dijo, cada pensamiento crea neuropéptidos. Ahora ya no se le llaman neuropéptidos, sino péptidos, y sabemos que circulan en el organismo hasta en el 95% del torrente sanguíneo. De manera que una situación de estrés puede afectar directamente el colon, una situación de estrés puede producir una situación de irregularidad cardíaca o puede quitarte el sueño. Es decir, para ponerlo fácil, ahora sabemos que lo que pensamos afecta a nuestras emociones y esas emociones van a influir directamente en nuestro cuerpo, en nuestro sistema orgánico. Incluso en situaciones tan dramáticas como la que has planteado, por ejemplo, enfermedades severas, sabemos que generalmente cuadros ansiosos de largo tiempo, cuadros depresivos de largo tiempo, o odios no perdonados son causantes de un cambio emocional que prácticamente bloquea nuestro sistema inmune, limita la producción de linfocitos B, de linfocitos T, que son pues buena parte de esos elementos que nos protegen. Podríamos decir, uno, que el cuerpo escucha lo que la mente piensa. Dos, el pensamiento positivo genera respuestas orgánicas que son positivas y que benefician la salud. Lo conocemos como efecto placebo. Pero también el pensamiento negativo es capaz de motorizar cambios dramáticamente negativos en el cuerpo. Lo conocemos como efecto nocebo. O sea, la mente crea materia. Como decía Norman Cousins, la creencia crea biología. Mire, doctor, hay muchas personas que nos están oyendo en este momento, amigas, televidentes, amigos que deben de estar diciendo, es muy fácil para el doctor Reni, que seguramente es muy próspero y viaja mucho, decir todas estas cosas positivas, pero yo voy al automercado y no consigo un día una cuestión, no consigo la otra, mi día a día es horrible, no me alcanza la plata. ¿Qué mensaje le puede dar usted a esa persona que cree que es positiva y no lo está haciendo y le está afectando su salud? Sí, ciertamente hay dos grandes caminos, el camino de la aceptación creativa y el camino de la resistencia sufrida, no hay más. Es decir, o uno es capaz de entender que las cosas son como son, y no me estoy refiriendo a una aceptación pasiva, me estoy refiriendo a una aceptación que no es resignación. Resignarse es tomar algo que pudiste cambiar y no hiciste nada para cambiarlo. Aceptar es admitir los hechos tal y como son para a partir de allí elaborar respuestas creativas y generar los cambios. Pero si está lloviendo, está lloviendo. Si no te quieren, no te quieren. Si hay cola, hay cola. Es decir, hay un mundo real. Como dice aquella frase o aquel refrán de un monje budista, si la situación tiene solución, ¿por qué te perturbas? Y si la situación no tiene solución, ¿para qué te perturbas? Es decir, el tema es que la preocupación, como decía Ogmandino, montañas de preocupación no resuelven problemas. Los problemas se resuelven con decisiones, se resuelven con estrategias y se resuelven con acciones. Yo vivo en ese mismo país. Sin embargo, lo que a uno le daña no es lo que ocurre, sino la forma como uno interpreta los eventos que le ocurren. Tú asesoras a muchas compañías y empresas donde muchos venezolanos se te acercan con sus problemas, problemas de autoestima, problemas de liderazgo.
¿cuáles son los problemas que estás recibiendo en este momento, más que todo del público venezolano? ¿Y qué sugerencias le puedes dar? Yo sé que es corto el tiempo, Sí. pero ¿qué podemos ayudar también a esa persona que nos está viendo en este momento en algún problemita que tú puedas percibir que es común del venezolano? Sí, excelente. Normalmente en estos tiempos, en esta etapa, fundamentalmente el problema número uno es un problema de motivación. Debido a la situación del país, política, económica, las personas viven en una incertidumbre tremenda y la incertidumbre es uno de los elementos estresantes más importantes. La incertidumbre y el cambio es un elemento directamente asociado en la clínica psicológica con el estrés. Esa desmotivación y esa incertidumbre, generalmente las personas no saben cómo manejarlo porque tenemos la idea de que desde afuera es que va a venir el cambio. Nosotros nos movemos mucho de la idea de, vamos a llamarlo, del líder externo. Generalmente en estos casos la promoción, la solución va, uno, no esperes líderes externos. Tienes que desarrollar tu autoliderazgo. Necesitas aprender, como me decía un buen amigo en una oportunidad, PhD en gerencia, un hombre muy interesante, me decía, aprende a hacer solo aquello que tú puedas controlar. Hay una persona muy interesante, ella se llama Byron Katie, normalmente se le conoce como Katie, y ella tiene 20 años enseñando algo que ella ha llamado el trabajo de Katie. De hecho, lo pueden buscar en internet de esa manera, el trabajo de Katie. Katie dice que después de 25 años investigando el sufrimiento humano, ella ha descubierto que hay 3 tipos de asuntos. Mis asuntos, los asuntos de los demás y los asuntos de Dios. Ella dice que casi todo el sufrimiento es porque las personas no se ocupan de sus asuntos, sino invierten demasiada energía en los asuntos de los demás y en los asuntos de Dios sobre los que no tienen control. De manera que, aunque esto pudiera a simple vista parecer un tema de egoísmo, yo cito una frase de Gurdjieff, a veces nos toca el egoísmo positivo. En este sentido, lo que llamaríamos egoísmo positivo, que está más bien vinculado a la autoestima, es aprender que todo tiene límites. Es decir, yo no puedo resolver tu vida, yo puedo resolver la mía. Yo no puedo hacer el trabajo, por muy generoso que sea, incluso yo puedo llevar semillas en un taller, en una conferencia, hasta en una consulta, en una sesión de coaching gerencial. Pero si la persona no toma la decisión de implementar lo que le sugiero, al final no funciona. Es como la parábola del sembrador. Tú lanzas la semilla, pero dependes de la tierra para que pueda crecer. De manera que resumo, los problemas básicos son incertidumbre y desmotivación asociados con la situación del país. ¿Qué podemos hacer? 1, enfocarnos en lo que está bajo nuestro dominio. Y 2, esto va a sonar un poco zen, es entender que la angustia, la preocupación, la ansiedad por el futuro no resuelve problemas, porque además es un gran mito, porque si el futuro existiera, comenzaría hoy. De manera que uno, para poder crear cambios, tiene que enfocarse en el hoy y en tu poder. Céntrate en lo que quieres, no en lo que temes. Muchísimas gracias, doctor. Me dieron un minuto más y una última idea sobre el desapego, por favor. Básicamente, el apego es la gran resistencia que tenemos a aceptar el cambio y podríamos decir, todo fluye, todo cambia. Cada vez que hacemos un esfuerzo por retener el cambio, vamos a sufrir. Es más fácil fluir que tratar de resistirse. Doctor, un gran placer tenerlo. Espero tenerlo pronto nuevamente con otra de estas ideas que tanto le gustan a la gente. Ya el Twitter está sonando hoy como loco. Muchísimas gracias, doctor Reni Jagoseski. Me pueden localizar por 2 páginas, laexcelencia.com, por supuesto www.laexcelencia.com o drreni.com.be. Y el Twitter es Dr. Renny con doble N Renny y escrito así explícitamente, pues D-O-C-T-O-R.